La ciudad de Linares es una localidad que se ha caracterizado a lo largo de su historia por ser el foco de numerosos acontecimientos y por sobre todo hechos que se escapan de nuestro entendimiento. A lo largo de este programa hemos ido abordando algunos relatos que pueden dar totalmente fe de ello. Descubrimos criaturas míticas que personifican nuestros miedos más profundos, como también numerosos hombres que se relacionaron con lo oscuro, inclusive con el mismo diablo. También les advertimos las extrañas apariciones de niños que tenían sus ojos completamente negros y señalamos el peligro de jugar con fuerzas sobrenaturales que no podemos manejar. También conocimos la historia de un sacerdote que hace 200 años maldijo nuestra ciudad hasta el día de hoy. Es por eso que en esta oportunidad, desde acá, los estudios centrales de Canal 30 Linares, quisimos hacer un programa especial, un capítulo que tiene como protagonista a quizás uno de los personajes más emblemáticos de nuestra ciudad. Prepárense, porque a continuación van a conocer la historia de quien hoy se ha convertido en la séptima leyenda. La séptima leyenda. Nos encontramos junto a Carol Gutiérrez Mancilla, quien es profesora licenciada en Historia y hoy, sábado, nos va a dar a conocer quién es la séptima leyenda. Carol, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, estimado Luis, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú cómo te encuentras? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Más que nada, nosotros netamente agradecer la presencia que se encuentra acá con nosotros, porque dentro de este ciclo de programas estuvimos dando a conocer distintas leyendas que surgieron acá en la ciudad de Linares, algunas que han trascendido en el tiempo y otras que se han ido contando de generación en generación, quizás algunas cuestionables, otras no, pero el día de hoy vamos a hablar de una persona de carne y hueso. Una persona que vivió acá en la ciudad de Linares y que por supuesto dejó una gran huella, y es por eso que vamos a conversar en este momento de él. Pero antes de iniciar y abocarnos un tanto más al personaje, queremos saber cómo se puede, en este caso, o cómo nace el surgimiento de una leyenda. Mira, yo creo que tiene que ver con un tema de identidad, primero que todo. Nosotros cuando miramos el concepto de leyenda, miramos el concepto de mito, nosotros vemos cómo finalmente vamos vinculando una sociedad. De hecho hay un concepto súper interesante que habla Huntington, que dice que tiene que ver con que la sociedad es una comunidad imaginaria.
Nosotros somos comunidad imaginaria y estamos enlazados, tú, yo, todos estamos finalmente vinculados por diferentes cosas. Una de ellas tiene que ver con la historia, además del lenguaje, las ideas políticas, el pasado y en general el tema de los personajes, el tema de las historias que manejamos en común van conformando este vínculo y van conformando este concepto de identidad. Sobre todo en ciertas zonas, que como la nuestra, que en el fondo si uno la mira es una zona de mucha tradicionalidad, muy conservadora aún, con mucha historia. Todavía mantenemos el aspecto rural, por lo tanto mantenemos ciertas situaciones que se han ido manejando el tiempo desde los inicios de la historia. Ahora, hay una cosa también súper importante, que nosotros siempre vamos manejándolo en temas de esta situación oral, la historia oral. La vamos transformando en estas famosas leyendas, en estos mitos, lo vamos contando de generación en generación. Se va perdiendo también, muchas veces se pierde, pero también muchas veces se le van sumando cosas. Y eso va haciendo que de repente sean súper extraordinarias, que tengan cierto como tendencia a la imaginación y que muchas veces la cuestionan. Claro, y tal como me señalas, es muy oral. Esto pasa de generación en generación y normalmente eran como nuestros padres o nuestros abuelos aquellos que por la zona en la que nos encontramos muchas veces nos sentábamos al lado de una fogata a poder escuchar alguna historia que nos podía como calar un poco los huesos porque no son como historias positivas. No. O sea, de hecho yo creo que todos recordamos alguna vez haber visitado algún lugar que nos pareciera tenebroso y que nos gustara, porque era como claro. esa es la idea. O haber estado justamente reunidos familia, haber empezado a contar historias de terror y las vamos mezclando un poco con la realidad. Entonces yo creo que eso es primero que todo. Y segundo, que claro, nuestra historia es muy oral. O sea, antiguamente el tema de la escritura era súper limitado, por lo tanto lo que más hacíamos era vincularnos de estas historias famosas que van pasando también en términos de educación. Y así vamos conformando la identidad social. Y cada zona tiene su identidad social. Claro, porque hablamos de una zona que es muy rural, donde años anteriores había una alta tasa de analfabetización. Por lo tanto, no había una escritura, sino que era lo que se contaba de una persona a otra persona y obviamente la comunicación varía cuando va pasando de una a otra. Por lo tanto, cada cual, en términos coloquiales, le va poniendo de su cosecha al y momento. De su experiencia, de la emotividad, de cómo lo vivió. Entonces, tiene que ver un poco con eso, con que cada uno va incorporando ciertos elementos. Pero yo creo que lo importante es que en el fondo nos va vinculando. Y eso yo creo que hace que estas historias orales finalmente sean tan necesarias en las comunidades. Al final nos termina dando como un sentido de pertenencia, por lo tanto, la leyenda, porque muchas veces nos acerca también a lo que corresponde y lo que está arraigado en nuestra zona. Exacto, y también un poco de personalidad. Yo creo que eso también es importante. La leyenda nos va dando personalidad como sociedad. Y cada zona y cada sociedad tiene su propia personalidad. Es como las personas, pues todos tenemos diferentes personalidades, las zonas y las sociedades tienen diferentes personalidades. Ahora, miramos un Linares, por ejemplo, hoy día no es lo mismo que mirarlo en un siglo XX, es súper distinto. Hay un cambio tanto cultural, de educación por sobre todo, pero el día de hoy nos vamos a abocar más que nada, vamos a ir de lleno al personaje que es. En esta oportunidad estamos como bautizando como leyenda, que para muchas personas quizás es conocido como un personaje popular, pero nosotros lo queremos abarcar un poco más como leyenda. ¿Nos podría contar un poco más acerca de Servandito? Mira, Servando Campos es un personaje que en realidad muchos todavía lo recuerdan, porque hay personas que aún están en esta generación que pudieron compartir con él. Servando Campos se supone, porque nosotros también tenemos que hablar de que en el fondo existe mucha información real, pero también muchos mitos en la medida que ha ido pasando la historia. Nace en 1912, es un personaje muy conocido, no sabemos de dónde proviene, pero hay dos teorías. Él tenía ciertas características. En general, él se supone que tenía algún tipo de malformación física y también a lo mejor un poco de retraso mental, que es como lo describen finalmente la gente que lo conocía. Y dicen que proviene de una familia muy adinerada, que al verlo nacer de esta manera lo abandona, lo deja finalmente a su suerte y que termina viviendo en la calle.
Otros dicen que no, que como Linares estaba en pleno proceso de crecimiento, porque recordemos que en 1912 nosotros todavía éramos campo, la ciudad era pequeñita, habíamos venido del proceso de una villa, entonces estábamos recién conformándonos de cierta manera. Y dicen que llega a vivir como en las zonas marginales de Linares, que hoy día sería como el centro, en las zonas marginales, en la medida que íbamos creciendo, y que termina habitando finalmente las calles cercanas a la plaza. Por lo tanto, se transforma en un personaje súper cotidiano, un personaje que siempre está muy presente en la plaza, que de hecho por eso hoy día nosotros tenemos su figura, ¿no es cierto?, esta estatua que le hacen la mitad de la plaza de Linares, que mucha gente lo ve y la verdad es que nunca se cuestiona mucho. Lo más antiguo yo creo que lo relacionan al personaje, pero las nuevas generaciones como que se han perdido un poco de eso. Y termina viviendo en las calles, muy cercano, un personaje muy cercano a la Iglesia Católica, siempre estaba presente en misa, también se hacía mucho finalmente su espacio, también en las zonas como marginales y el hospital de Linares, y vive principalmente de lo que la gente le da en la calle, pero es una persona que es recordada con mucho respeto, con mucho cariño, porque era un personaje muy carismático, ¿ya? Tenía una malformación en los pies. Entonces generalmente andaba descalzo, por lo tanto que uno lo puede observar como una pobreza y una precariedad enorme en ese momento, pero también hay que recordar que vivíamos en una zona donde la pobreza era altísima, donde la pobreza se vivía de una manera distinta también. Era más extrema. Era más extrema. Hoy día la pobreza, hay un concepto distinto a la pobreza que se pudo haber vivido en ese momento. Por lo tanto, Servando era una persona que vivía de la caridad y que vivía literalmente en la calle. O sea, no como hoy día que, por ejemplo, existen lugares de ayuda social, estos comedores, el Hogar de Cristo. No, él era un mendigo y que dentro de los mendigos además era muy reconocido por ser sumamente generoso, porque lo compartía todo. Otros dicen que tenía familia y que a pesar de tener familia, igualmente vivía en la calle, pero que siempre todo lo que obtenía como limosna y caridad lo entregaba a su familia para poder ayudar a sus hermanas. Entonces, eso es un poco como la historia que se tiene de él. Tan fehacientemente todavía no tenemos ninguna información que lo comprueben, por ejemplo, los registros de nacimiento, nada. Por lo tanto, aquí hablamos de una persona que vivía prácticamente en la calle, en situación de calle, pero muy bondadosa. Hablamos de una persona quizás de extrema pobreza, sí, pero que a pesar de aquello no tenía inconvenientes en poder compartir y en poder ayudar a las demás personas. Antiguamente surgía, tal como anticipó, que los niños o las niñas que nacían con malformación normalmente eran como escondidos porque pasaba a ser como una falta quizás a la honra de las familias. Antiguamente el tema de la honra era como muy le daba como la connotación al apellido, porque ni siquiera era como el grupo familiar, sino que era el apellido. ¿Cómo ha ido variando eso con el pasar de los años? Yo creo que también tiene que ver con un tema de cultura. O sea, claramente los inicios del siglo XX en Chile y principalmente Linares, por ser una zona latifundista de campo, es como, yo siento que es como de una situación de importarme mucho el que dirán. El tema de la clase social, que todavía estamos iniciando con un concepto de clase media recién. Claro. Había un extremo, clase alta y clase pobre. Entonces, la gente le importaba mucho el concepto familiar y lo que se demostrara con respecto a la imagen de la familia. Y tener una persona con malformación, con retraso mental, hoy día enfermedades que son súper comunes, de salud mental incluso, era una vergüenza y se escondía. Y porque no tenían explicación tampoco, no había como una preocupación médica, una explicación de salud, no habían tratamientos, no existen hoy día las especialidades, por ejemplo, que tenemos hoy, no existían antiguamente. Entonces todo eso nos aleja un poco del conocimiento. Entonces yo también creo que tiene que ver con un tema de ignorancia del momento. Uno no juzga eso porque en el fondo tenía que ver con un tema de contexto. Pero sí, o sea, claramente son personas que van a vivir escondidas, personas que las van a resguardar o finalmente las internan, las mandan lejos. Y yo creo que es una cosa que luego de 1950, recién cuando se empieza a dar una connotación de salud, cuando se genera el Ministerio de Salud en Chile y una serie de situaciones más, se empieza a incorporar como la cotidianidad. Y a uno lo entiende como una cosa normal que finalmente nos puede pasar a todos y más que esconderlo, buscar una solución.
Claro, si bien la industrialización que vino después, los cambios de gobierno, empezaron a tener un auge y una mayor preocupación por la salud de las personas, y eso fue lo que quizás pudo haber cambiado como ese paradigma que existía en aquellos años. Con el pasar del tiempo, ¿qué fue y qué sucedió con Servandito? Bueno, Servandito desaparece en los años 60, aproximadamente en la década, creo que el 68, tenemos ahí unas diferencias de fecha. Y mucha gente dice que Servandito muere en un accidente automovilístico por una persona ebria que lo toma una noche en su auto y lo arrastra por la calle, así sumamente brusco el accidente. Y otros no, dicen que muere por el frío de la noche, porque, bueno, como todos los mendigos, él dormía o en la plaza o muy cercano a las calles de la plaza, donde algunos comerciantes le dejaban algunos cartones, incluso algunas frazadas, o dormía en la urgencia del hospital. Entonces dicen que muere de frío, que también es una muerte traumática a mi parecer. Y desaparece la figura de Servandito así de un día para otro. Entonces nunca más se supo de él. Pero la gente la gente de la época decía que lo veía, que en las noches aparecía, que se paseaba por la plaza, que aparecía en las urgencias del hospital. Él era una persona sumamente católica, a pesar de su situación de calle, de toda la pobreza que vivía y todas las cosas a lo mejor negativas de su vida, siempre era feliz y era extremadamente católico. Eso era como lo describen. Y se empezaron a adjudicar algunos como milagros, llamarlo de alguna manera, y algunas cosas como apariciones que incluso los mendigos dicen que compartían café y cigarro con él. Entonces va más allá incluso del tema de la imaginación, va allá con un tema de contacto físico, y ellos aseguran haberlo visto en vida. Estos relatos de quienes aseguran haberlo visto quizás podrían verse como un poco opacados porque también se encontraban como en situación de calle. Podríamos quizás dar a conocer que, y muchas veces se asocia también a que las personas que están en situación de calle muchas veces también recurren al alcohol. Por lo tanto, se le quita un poco como de mérito a estas apariciones que habrán tenido, o efectivamente también hay otros relatos de personas que dan fe de haberlo visto. Mira, yo creo que hoy día la cantidad de relatos que se tiene de Servandito, a lo mejor los registros no son de una manera tan ordenado o tan estudiados de cierta manera, porque se trata de un personaje popular. Lamentablemente nosotros como historia local tenemos poco de esos estudios. Exacto. Nos falta harto, y eso que es muy importante para generar nuestra propia identidad y dejárselo a las nuevas generaciones, pero nos falta harto. Pero yo creo que hay relatos que han sido sumamente potentes de Servandito. Una madre que ve el accidente de su hija cerca de la plaza, que es atropellada por un auto, dice y asegura que ella ve a Servandito cerca de su hija orando por su sanación, y que cuando llega al hospital y a la urgencia de Linares también ve la figura de este hombre orando, y que incluso, y más de una vez ha escuchado, que en sus ojos se veía la imagen de Cristo, ¿ya? Y raramente la niña se salva de esta muerte traumática que se supone que debe haber tenido. Y además eso va acompañado de otra serie de relatos, no solamente de mendigos, sino de los comerciantes de la época, que ellos aseguran haber visto o haber dejado, por ejemplo, las cosas de Servandito, que generalmente en la noche les armaban una frazada, una taza de café y todo, haber sido ocupadas por el personaje. Entonces yo creo que va más allá de solamente los mendigos que lo acompañaron en la época. Perfecto. Y normalmente cuando hablamos de milagro, siempre lo asociamos a un milagro solicitado. Por ejemplo, invocar a algún santo, alguna figura de santidad, o en este caso Cristo o Dios. Normalmente los católicos se encomiendan a Él para poder solicitar algo que denominan una famosa manda. Pero en este caso, Él hacía milagros sin ser solicitados. Quizás ahí como hay un tema muy distinto a pedirlo a que lo hiciera de forma voluntaria. Mira, hay un poco para sumar a la idea con respecto al tema cultural que nosotros tenemos. Lo que pasa es que nosotros, que tiene que ver un poco con nuestras raíces, nosotros somos muy de creencias animistas. Creemos mucho en las ánimas, que tiene que ver con la cultura chamánica, que es parte de nuestros antepasados, de los indígenas, cosa que no pasa en otras culturas. Por ejemplo, por eso nosotros tenemos este tema de que cuando muere la gente en un accidente o en la carretera tú puedes visualizar diferentes casitas o ánimas para recordar al personaje, porque se supone que el espíritu
finalmente necesita ese tránsito o para poder solicitar cosas. Nosotros creemos mucho en eso. Y también creemos en esta cosa de la voluntariedad, de que estos espíritus nos van a proteger y nos van a cuidar. Entonces, muchas veces no es necesario que yo lo solicite, sino que voy a recibir el favor inmediatamente. Ahora, de Servandito se sabe que en el fondo es considerado un personaje popular y que se le solicitan cosas. Nosotros tenemos una tumba en el cementerio de Linares, donde hoy día está con flores, peluches, con estas placas, agradeciendo las gracias que finalmente este personaje ha otorgado. Entonces ya va más allá un poco de este personaje popular, sino que por eso le han denominado como de cierto ámbito como santoral, ya se ha convertido como un santo popular, pero de la zona. Claro. Y al mantenerse en esta zona, donde todavía no hacemos profundo, o sea, como estudios profundos, finalmente vamos teniendo poca información y la información es más oral que nada. Claro, lo que podemos como quizás sintetizar en base a esto es de que al fin y al cabo tenemos un personaje bondadoso que lamentablemente muere de una forma trágica, pero que a pesar de ello mantiene esa bondad en ayudar y en ir en el rescate, por ejemplo, tanto como de esta niña, como de otras personas. ¿Existe o en algún momento se habrá hablado como quizás poder canonizar a este personaje o quizás convertirlo en un santo, o queda solamente como algo muy popular y netamente arraigado a Linares? Lamentablemente yo creo que va quedando en la segunda idea, o sea, va quedando como en nuestra cultura, en nuestra historia, como en nuestra sociedad. Yo creo que pasa con los personajes populares un poco, sobre todo cuando son de zonas y localidades pequeñas, como la nuestra. Nosotros tenemos harta historia, o sea, Servandito es una de las tantas historias que tenemos como Linares y como sociedad rural. Pero alrededor de nosotros se ha ido conformando muchas y cada vez nuestra cultura y nuestras generaciones le dan más importancia. A lo mejor algún día llegamos un poquito más lejos, pero por el momento lo dejamos como un personaje popular. Un personaje popular. Con aspectos milagrosos, por supuesto. Claro, y en base a ese tema milagroso, Servandito muere de una forma trágica. Normalmente siempre se habla que cuando alguna persona fallece necesita ese tránsito de saber que falleció como para poder hacer el abandono terrenal. ¿Será que Servandito quizás no supo que él había fallecido y seguía con su rutina de poder ir en ayuda de las personas? Bueno, yo creo que muchas de las historias que cuentan los mendigos tienen que ver con eso, porque en el fondo él sigue, su espíritu finalmente sigue haciendo la rutina de ir al hospital, de orar por las personas que se encontraban enfermas, porque recordemos, muy católico, él se presentaba en las misas los domingos. Nadie lo ha visto en misa, pero sí lo hemos visto en situaciones trágicas, en situaciones donde se necesita una persona de oración. Y yo creo que él se ha hecho presente en esos momentos. Y estos relatos que dan cuenta de haberlo visto, de haber presenciado a Servandito, ¿se remontan a mucho tiempo o tendrán algunos relatos más o menos como cercanos a esta época? O sea, cuando uno asiste a la tumba de Servandito en el cementerio, uno puede ver que las fechas son sumamente cercanas hoy día. Entonces ya no es una situación que solamente se remonta al año 60, sino que una situación también actual. Lo que pasa es que yo creo que también tiene que ver con que hay personas que todavía lo recuerdan mucho. Todavía existen personas que vivieron en la misma época que él. Por lo tanto, esos personajes han ido transformándolo en este tema como santoral y ha ido un poco también transformándose como en un personaje más, a lo mejor alejado de la ciudad, pero que en las zonas rurales también se conoce mucho. Y se mantiene, y en base a eso vemos que claro, que en la época actual aún hay estas plaquitas de agradecimiento. ¿Será que esto se hace a través de las personas más longevas, tal como señala aquellos que vivieron en aquella época? Porque hoy en día muchas personas no saben quién es Servandito, solamente aprecian esta figura que se encuentra al lado del Odeón de la Plaza de Armas, pero lo ven como que fuera una escultura, algo que más que nada como que estuviera para hermosear la plaza, claro. Y no quizás como para reconocer lo que él ha realizado.
Sí, pues yo creo que es una pega finalmente, un trabajo que tenemos que realizar, porque sí, la gente antigua lo recuerda y siempre lo mantiene en la memoria como colectiva, de cierta manera. Pero sí, yo creo que hoy día las generaciones más jóvenes desconocen un poco la historia. Y yo creo que ese es un trabajo y una labor que la sociedad en sí tiene que tomar y trabajarla, dejar nuestra historia un poco más arraigada, marcar las huellas, ir enseñando a los jóvenes que entender esto de una sociedad y una cultura tiene que ver con una historia basada, pues, irlo tomando y traspasándola, más ordenadamente, creo yo, más que en este tema oral. Claro, y en base a eso mismo, ¿considera que, por ejemplo, las tradiciones o las leyendas van muriendo también con el fallecimiento de las personas de más edad? Que hoy en día quizá el tema de la globalización, del internet y todas las nuevas tecnologías que nos encontramos insertos, sean parte de ir olvidando un poco estos personajes y quizás estas leyendas. Me encantaría decir que no, pero yo creo que un poco hemos ido olvidando un poco esta leyenda, la historia local, el personaje, por lo mismo de los medios de comunicación, esta cosa de traspasar las fronteras. Yo siento que a lo mejor hemos valorado poco nuestra propia historia y nos vamos enfocando hacia afuera. Entonces yo creo que eso tiene que ver con un aspecto como de personalidad. No solamente Linares estoy hablando, sino también tiene que ver con un aspecto nacional y que incluso latinoamericano. Hay países donde su historia está súper viva, o sea, es una parte esencial, un pilar fundamental de la educación familiar y de la educación en términos de Estado. Y yo creo que la valoración del patrimonio a nosotros nos falta mucho. Y dentro de este estudio de patrimonio y valoración del patrimonio, no solamente de infraestructura, sino también de personajes. Y ahí es donde nosotros hemos olvidado un poco. Solamente recordamos los personajes muy famosos, no sé, Bernardo O'Higgins, José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez. Vamos a personajes donde, claro, lo vinculamos a ciertos hechos históricos súper importantes que marcaron la historia de nuestro país y todo. Pero también hay personajes que van haciendo historia en el día a día, en las diferentes épocas y que han ido dejando huella. Y eso es lo que a veces se nos olvida. Yo creo que a eso deberíamos apuntar un poquito. Sí, normalmente se tiende como a mirar mucho afuera, a acercar la cultura de otros países, no destacar la propia cultura, no destacar pueblos originarios que son quienes han escrito la historia desde los tiempos remotos, y nos quedamos con esa visión de todo lo que proviene es mucho mejor que lo que tenemos. Bueno, de hecho, si uno lo mira, de cierta manera, nosotros poco valoramos nuestra infraestructura, que es hermosa, preciosa, los lugares que tenemos cerca de Linares, tampoco el sistema turista lo potencia tanto. Yo creo que hoy día se ha dado un poquito más, pero nos falta todavía para llegar a esos estándares. Yo creo que es necesario hacerlo, porque además va dejando huella. Y nosotros lo podemos visualizar constantemente. Y a veces eso también hace que no lo valoremos, porque es el constante, lo cotidiano, lo que está ahí siempre. Es como, no sé, cuántos jóvenes han pasado por la Plaza Linares, han visto la figura de Cervandito y no se han cuestionado más allá quién es el personaje, claro, o por qué está ahí. Porque eso también es importante, por qué ese personaje está ahí. Está utilizando un espacio público, tiene una figura que es reconocida al momento de poder transitar por ahí, por lo tanto no es quizás una pequeña plaquita. Claro. En el cementerio también utiliza un espacio visible y importante. Y ante ello, ¿qué opina o qué absorbe en base a esta historia? ¿Qué significa Cervandito? Es que de una forma más personal. Yo siento que Cervandito es un personaje que es muy típico de la época. O sea, si uno lo mira, cuando yo imagino a un Linares en la década del 50, una década del 60, más bien todavía rural, pobre, no muy modernizado, en aspectos más culturales, de cierta manera lo digo. Y un personaje que era típico. ¿Cuántos Cervanditos dormían en la calle? Entonces, sin ayuda, precariamente, con una pobreza extrema, pero que en el fondo no representaban peligro para la sociedad.
Bueno, me imagino que muchos sí, pero muchas figuras como Servandito, y la gente lo dice, era muy carismático, muy cercano, era un personaje que en el fondo acompañaba la Plaza de Armas y el sector aledaño. Y yo creo que es eso, un Servandito es cómo se vivía mayormente, esa pobreza dura, extrema, el abandono, la no preocupación por este tema social, porque también existe eso, a lo mejor un gobierno local y un gobierno nacional que todavía no tienen foco tan puesto en este tipo de personas, en este estereotipo que me imagino que eran muchísimos. Entonces yo creo que es eso lo que representa. A mí me da como una cierta nostalgia. Siento que existía esa forma de vida donde era sobrevivir más que nada. Yo creo que hoy día hemos abandonado ese concepto, pero estuvo en algún tiempo. Y si trasladáramos ese Servandito a la época actual, ¿tendría quizás la misma connotación? Pensando que hoy en día muchos pasan por el lado de otro y es como que no existiera una persona invisible. Quizás antiguamente, a pesar de haber una pobreza extrema, donde las clases sociales eran muy marcadas una con otra, era una ciudad mucho más pequeña, sí, donde todos se conocían. Por lo tanto, trasladar a Servandito hoy en día, ¿tendría quizás la misma connotación? Yo creo que no. Yo creo que pasaré más desapercibido. Tenemos una sociedad menos empática, una sociedad más grande, una demografía en crecimiento. Por lo tanto, hoy día todo es muy rápido. Nosotros caminamos por la vida rápidamente. El tiempo siempre se nos hace poco. Yo recuerdo hace muchos años atrás, la plaza era un lugar de reunión. La plaza sí era un lugar donde la gente iba habitualmente los días domingos, en familia, tomaban helado, los niños andaban en bicicleta, o en el verano, jóvenes se paraban en las esquinas, conversaban. Era otra sociedad. Hoy día no, porque nuestra sociedad es mucho más rápida, valora menos los espacios públicos, va empatizando menos con ciertas situaciones, por lo tanto pasa más rápido por este tipo de hechos. Pero existen, o sea, no han desaparecido totalmente. Yo creo que todavía hay gente que duerme en la calle, tenemos más ayudas sociales de cierta manera, pero no estamos exentos de esa realidad. Claro, nos terminamos robotizando un poco, sí, y terminamos viviendo quizás no en un Santiago al 100%, pero vamos como en vía sí, de una metrópolis a pesar de estar en una ciudad un tanto más pequeña. Carol, quiero agradecer que nos hayas acompañado esta noche, que nos hayas acercado a la historia de Servandito, de poder conocer un poco más de este personaje que tanto como popular también se recuerda por sus milagros y por sus apariciones. Así que muchas gracias por haber estado acá, por haber brindado este espacio, de poder llevar también a las personas este relato y a la misma vez también quiero agradecer a la Biblioteca Municipal, por sobre todo a Jordani y a Canal 30 por crear este espacio, el cual le lleva a usted distintas leyendas que sucedieron en la ciudad de Linares. Carol, antes de finalizar, algunas palabras quizás de despedida o algo que quizás quisieras transmitir a todas las personas que en estos momentos nos estuvieron viendo. Bueno, primero agradecer la invitación y segundo, yo creo que rescatar eso un poco, ir mirando más hacia nuestro alrededor, valorar nuestra historia, preguntarnos el porqué de las cosas y rescatar un poquito nuestra historia antigua. Yo creo que nos hace falta como ciudad de Linares. Ojalá que se den muchas más instancias como esta, donde las nuevas generaciones puedan escuchar nuestra historia, puedan valorarlas y traspasarlas. Claro. Eso sería lo ideal, poder valorar nuestras raíces, sí, nuestras historias y por sobre todo valorarlas. Qué muy buena frase. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos y nos volveremos a encontrar quizás en otro ciclo de la Séptima Leyenda. Buenas noches.